el decir aleluya. No decimos aleluya porque decimos, bueno, es que es pentecostal y todo eso. Hermano, aleluya es bíblico. Si nos vamos a la Biblia, hermanos, es bíblico. El amén, decir amén, amén, aleluya. Aleluya es bíblico. Entonces, hermanos, es bueno decir esas cosas y sí, a veces no lo decimos por temor a otras denominaciones. Pero a veces, hermanos, cuando estamos al trabajo nos dicen, mira, ahí va el aleluya. Gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Reconoces. Maranata. Entonces, hermanos, hay cosas que podemos decir, hermanos, que sí es cierto, que estamos de acuerdo, que gloria al Señor también, gloria a Dios. Todo ese tipo de frases, hermanos, son bíblicas. Ahora quiero hablar, hermanos, de fortaleceos en el Señor. Quiero hablar de fortaleceos en el Señor. Es el título del mensaje, hermanos, fortaleceos en el Señor. Pero quiero que veamos unas cosas antes, hermanos, de poder así entrar en lleno, hermanos, al mensaje. Vamos a ver una introducción desde el principio del libro de Efesios. Vamos a estar viendo, hermanos, Efesios tiene 6 capítulos. Vamos a estar viendo, hermanos, el inicio de cada capítulo. Y después, hermanos, vamos a irnos al versículo 10. Pero ahorita vamos a ir, hermanos, primeramente a Efesios capítulo 1. Capítulo 1. Y antes que se me olvide, hermanos, solamente para recordarles, voy a estar predicando en la conferencia de matrimonios, febrero 11, hermanos, sábado a las 5 de la tarde en la ciudad de Commerce. Para matrimonios voy a estar predicando ahí, hermanos. Me gustaría que los que pudieran ir, hermanos, me acompañaran de esta iglesia. Va a ser, me dijo el pastor que va a ser un bonito banquete, un bonito compañerismo y todo esto, hermanos. Esta iglesia es una iglesia americana y tiene un ministerio hispano. Entonces me habló el pastor americano y me dijo que si podría predicar y va a invitar a los de español. Entonces voy a estar predicando en inglés y en español en la misma predicación. Entonces, hermanos, es un reto, pero ahí vamos a estar, hermanos, y me gustaría que fueran para que estuvieran ahí. También, hermanos, está planeando este pastor ponerme en la agenda para una conferencia de avivamiento que va a tener en abril. Pero en eso, hermanos, yo le voy a estar diciendo conforme vaya pasando el tiempo. Pero sí me gustaría, hermanos, que en febrero 11, sábado a las 5 de la tarde, hermanos, podían poner esto en su calendario, matrimonios, para que me pudieran acompañar. Ok, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a la Biblia y vamos a empezar ahí en el Efesios capítulo 1. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Y dice ahí, hermanos, dice ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, gracias, Padre, por esta tarde. Te ruego que me ayudes, Señor, a poder dar esta enseñanza, Señor, y que sea lo más clara posible, Señor, para que mis hermanos puedan comprender, Padre, tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a que nuestras vidas, nuestra iglesia, crezca, Señor, no solamente en conocimiento, no solamente en santidad, Señor, sino también que personas puedan venir y ver que aquí se predica la palabra de Dios y que se puede encontrar el gozo, Señor, la fortaleza que solamente viene por medio de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Ayúdame, Señor, te lo ruego y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahí, hermanos, en el versículo 1 de Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está haciendo una introducción. Está haciendo una introducción y está diciendo, mira, yo soy Pablo, soy apóstol de Jesucristo. Pero tengo un ministerio, soy un mensajero, soy un apóstol y tengo este ministerio no porque yo mismo me lo dé, sino porque es por la voluntad de Dios. Es porque Dios me dio ese ministerio. Es porque Dios quiere que yo sea ese mensajero. Y él está escribiendo a los santos y fieles. Está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, no está escribiendo, hermanos, a los que no son salvos. No está escribiendo a las personas que no son fieles. Está escribiendo a los santos y está escribiendo a los fieles que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podemos encontrar allá afuera, hermanos, mucha fidelidad en diferentes cosas.
Pero fieles al Señor, fieles a Cristo, es bien difícil encontrar, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo esta introducción. Y ahorita, hermanos, vamos a ver esta introducción, pero voy a llegar, hermanos, a por qué y cómo debemos ser fortalecidos. ¿Okay? La fidelidad, hermanos, en nosotros, cuando nosotros somos fieles o cuando queremos ser fieles, se requiere constantemente ser fortalecidos. Necesitamos ser fortalecidos en la vida cristiana. Necesitamos ser fortalecidos aquí en la tierra, mientras vivimos aquí en la tierra. Hay enfermedades, hay cosas que pasan en nuestra vida a diario que requiere que nosotros seamos fortalecidos. Ahora, la fortaleza nos ayuda a la fidelidad. La fortaleza aquí, hermanos, ayudó al apóstol Pablo a poder decir, mira, yo soy apóstol de Jesucristo, no por mi propia voluntad, sino por la voluntad de Cristo, dándole así la autoridad de su apostolado, dándosela a nuestro Señor Jesucristo. Mi autoridad, hermano, como pastor y como cristiano, es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, es el que me ayuda a mí a ser santo y ser fiel al Señor. Pero esto no va a pasar, hermanos, si no estoy fortalecido. Esto no va a pasar, hermanos, si yo no tengo esa fortaleza o no agarro la fortaleza de donde debo agarrar mi fortaleza. Y aquí, hermanos, es bien claro de los que están en Cristo Jesús. La fortaleza se agarra en Jesús, se agarra en Cristo Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros debemos mirar. No mirar hacia el mundo, no mirar hacia la tierra, no mirar hacia los problemas, sino poner nuestros ojos, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que Él es, hermanos, el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros queremos caminar en fe, si nosotros queremos ser fieles, si nosotros queremos caminar, hermanos, con Cristo Jesús, entonces nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor. Ahora vamos a 2, hermanos, Efesios capítulo 2. Vamos ahí en la computadora. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a ver ahí, hermanos, la introducción. 2.1. 2.1. Ahora, somos fortalecidos en Jesucristo, somos fortalecidos en el Señor. Capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense, hermanos, aquí la autoridad, en el capítulo 1 vemos que la autoridad, el apóstol Pablo la agarró de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando a los santos y fieles de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, está animando y está fortaleciéndonos, recordándonos que nosotros, nuestra vida, nosotros podemos ser fortalecidos porque Él nos dio vida a vosotros. Porque Él nos dio vida. En otras palabras, hermanos, no hay excusa por qué no seguir. No hay excusa por qué no seguir adelante si somos fortalecidos y nosotros estamos seguros que Él nos dio vida. Y dice aquí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso era antes. Ahora ya podemos ser fieles. Ahora ya podemos ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque mi Señor me anima, porque mi Señor me dio vida. Porque antes estaba muerto, antes no había esperanza. Pero hoy puedo tener esperanza, puedo ser fortalecido. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. Porque Cristo nos dio vida. Y el apóstol Pablo, hermanos, eso es lo que quiere decir al principio de cada capítulo del libro de Efesios. El libro de Efesios, hermanos, cada capítulo de los 6 del principio nos anima, nos debe animar. Hermanos, somos siervos de Jesucristo, somos fieles, somos santos de Jesucristo. Esa es una. Y dos, hermanos, que Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y luego nos aclara, hermanos, ahí en el versículo 2 nos dice, mira, en los cuales anduviste en otro tiempo. En otras palabras, hermanos, ya no estamos en ese tiempo. Si queremos ser fieles, si queremos ser fortalecidos, entonces debemos alejarnos de eso y agarrar nuestra fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, Él nos dio vida eterna. Nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. En los cuales, hermanos, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la paz del aire, el espíritu. ¿Qué dice, hermanos? El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Los hijos en desobediencia, hermanos, no pueden ser fieles a Dios. Cuando estamos en desobediencia, hermanos, no podemos ser fieles a Dios. No podemos ni siquiera cumplir con el ministerio que se nos fue dado. En el capítulo 1, hermanos, se le dio a Pablo un ministerio que es el apostolado. A mí se me dio, hermanos, el pastorado. A ustedes, hermanos, se les dio a cada uno su ministerio. Y ustedes saben cuál es su ministerio de cada uno de ustedes. Al hermano Joel se le dio el diaconado. Y hay diferentes ministerios aquí en la iglesia, hermanos.
Pero para estar en eso, hermanos, debemos reconocer que Cristo nos los dio. Si nosotros solo nos pusimos, hermanos, entonces no es válido. Tiene que venir de nuestro Señor Jesucristo, tiene que venir del testimonio, tiene que venir de la fidelidad para nosotros, hermanos, poder cumplir con nuestro ministerio. Y para tener esa seguridad, hermanos, para tener esa fortaleza, tenemos que reconocer que Él nos dio vida. Y nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando nosotros no teníamos esa comunión con el Padre, no podíamos. No podíamos. ¿Por qué? Porque no teníamos al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo decimos que creemos en Dios? ¿Cómo decimos no? Si Diosito quiere, si mi fortaleza y oh Señor, ayúdame a pagar este bill. Oh Señor, me van a correr de la casa y oh Padre, ayúdame. ¿Cómo si no tienes al Hijo? ¿Cómo seremos fortalecidos si no tienen al Hijo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo seremos fortalecidos si nosotros que tenemos al Hijo no tenemos la seguridad de que Él nos dio vida? Tenemos que tener esa seguridad, hermanos. Esa es la fortaleza. Tener la seguridad. Yo sé que mi Cristo me va a sacar de esto. Yo sé que mi Cristo va a arreglar ese problema. Yo sé que mi Cristo, cuando yo muera, aunque esté enfermo, yo sé que cuando muera voy a ver su rostro. Yo lo sé. Yo sé que va a volver por nosotros porque Él lo prometió. Él dijo que Él se iba, que nosotros no podíamos ir por lo pronto, pero que Él iba a preparar lugar para donde quiera que Él esté. Ahí también nosotros estemos. Él lo prometió. Entonces debemos fortalecernos, hermanos, en la seguridad de nuestra salvación. Somos fortalecidos, hermanos, por medio de eso. Capítulo 3. Capítulo 3. Efesios 3:1. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Por esta causa yo, Pablo, ¿qué dice? Prisionero. ¿De quién? De Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fíjese, hermanos, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. En otras palabras, hermanos, cuando estemos pasando en tribulaciones, cuando estemos pasando algún problema, Pablo ahí nos muestra, mira, yo soy prisionero, pero no solamente soy prisionero de Cristo. En otras palabras, todo esto, hermanos, que está dentro de la esfera de nuestra vida, está toda atada, está toda en una burbuja sujeta a Cristo. Esté prisionero, esté en problemas, esté pasando situaciones difíciles, nosotros estamos en Cristo. Nosotros, aquí Pablo nos está fortaleciendo y mira, está diciendo, mira, yo soy prisionero. Yo estoy encarcelado. Fortalezcanse. Sigan adelante. Yo estoy pasando por estas pruebas, pero mire, es en Cristo Jesús. Y dice aquí, hermanos, versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ¿con quién? Para con vosotros. Ahora fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice, mira, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, para vosotros los gentiles. Pero dice el versículo 2 bien interesante. Si es que habéis ¿qué? Oído. Si es que habéis oído de la administración de la ¿qué? De la gracia de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que mira, somos pecadores, vamos a fallar. Pero ¿no has escuchado de la gracia de Dios? ¿No has escuchado de que Él te puede perdonar y que Él está dispuesto a perdonarte y que puedes levantarte y seguir adelante? ¿No sabes que Él te puede fortalecer? Y aunque tú creas que ya caíste, aunque tú creas que ya estás en la prisión, que estás en la cárcel, estás atado en tantos problemas, ¿tú crees que ahí se queda todo? No, porque habemos oído, dice el apóstol Pablo, de la gracia de Dios para con vosotros. La gracia de Dios, hermanos, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Aunque tengamos problemas, aunque pasemos situaciones difíciles, hermanos, aunque el apóstol estaba pasando tiempo difícil, aún así, hermanos, él dijo, mira, acuérdense, no se sientan mal por mí, acuérdense por ustedes, acuérdense, yo estoy así porque yo me acuerdo de la gracia de Dios que fue impartida, que fue administrada a los oyentes. Eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, eso es lo que nos fortalece. Ese es el capítulo 3, hermanos. Ahora vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4. Ahora, ¿qué nos exhorta aquí Pablo, hermanos?
¿Qué nos exhorta? ¿Qué nos dice aquí Pablo? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Para poder cumplir nuestro ministerio, repito, hermanos, debemos estar fortalecidos. Y debemos agarrar nuestra fortaleza de Dios. Y la fortaleza viene por haber oído de la gracia de Dios. Eso es lo que nos fortalece. Si vamos a caer, no vamos a caer más. Si vamos a tropezar, no vamos a caer hasta abajo. Vamos a levantarnos, vamos a recuperarnos por la gracia de Dios. Y no digamos, hermano, nosotros, y hago esto, y soy pecador, y ya esto, y usemos excusa para no levantarnos. Podemos levantarnos. Y ya la regué acá, y ya hice esto, y así se quedan el resto de su vida. Tirados, caídos. Y ya fallé, y ya no hice esto bien, y no cumplí mi ministerio. Hermano, ¿qué acaso no hemos oído de la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, que sobreabunda. Donde sobreabunda, ¿qué dice? El pecado. Donde abunda el pecado, ahí sobreabunda, ¿qué? La gracia. Imagínense, hermanos. En otras palabras, Dios está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado con la intención de que te levantes, de que me levante y sea fortalecido. Esa es la intención. ¿Cuál es la intención del perdón? ¿De sentarme a hacer nada? No. La intención del perdón es para levantarme y andar como Él anduvo. Esa es la intención. Y sé que van a venir pruebas, sé que van a venir cosas en nuestra vida. Va a venir cansancio, va a venir muchas cosas en nuestra vida. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros realmente hemos creído que Él nos dio vida eterna, hemos creído que nos dio vida cuando estábamos muertos, si hemos creído, hermanos, que Él mismo nos dio el ministerio, que Él mismo nos salvó, si hemos creído, hermanos, que Él nos fortalece por medio de su gracia, entonces, hermanos, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene en seguir adelante? Versículo 4, capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis. ¿Cómo debemos andar? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Debemos estar con eso, hermanos. Debemos andar, hermanos, nosotros como es digno. Como es digno de la vocación, hermanos, con que fuimos llamados. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos seguir adelante. Nosotros debemos continuar. Ahora, ¿cómo debemos continuar, hermanos? ¿Cómo nos ayudaría a nosotros poder estar fortalecidos, continuar en este asunto de nuestro llamamiento? ¿Cómo podemos seguir adelante? Versículo 2. Fíjese lo que dice ahí. ¿Con toda qué? Humildad. Con toda humildad. Como estaba diciendo la hermana Herminda. Humildad. Hermano, humildad. Humildad, humildad. Eso es todo, hermanos. Humildad. Y luego dice, y mansedumbre. Soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Amor. Amor. Ahora, ¿cuál amor? ¿El amor propio? ¿El amor que solapa? No, el amor de Dios. El amor de Dios que Dios demanda. Recuerden, hermanos, tenemos que, dice la Escritura, hermanos, en los mandamientos, que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, con todo. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que sí? Pero el amor en lo que está hablando está en el versículo primero anterior, que dice, amarás a tu Dios. Ese es el amor con lo que Dios quiere que amemos. El amor, hermanos, que Dios quiere, no es el amor que solapa, no es el amor que no dice, no es el amor que dice, está bien, no le hace que seas infiel, no le hace que estés en las drogas, no le hace que seas esto, no le hace que seas mujeriego, no le hace que estés con muchos hombres, ese no es el amor en el que Dios está hablando. El amor que Dios está hablando es cuando decimos, mira, Dios no quiere que estés así. Dios no desea esto. Dios no desea que sigas con ese pecado. Dios no desea eso. Mira, te va a ir mal. Ese es el amor que Dios quiere. Pero no podemos hacer eso, hermanos, al menos que nosotros primero estemos fortalecidos. No podemos nosotros, hermanos, sacar la viga de otro ojo cuando no podemos sacar nosotros la ¿qué? La viga. La estilla. La estilla del otro cuando tenemos una viga. Tenemos una viga, no podemos quitar la paqueta del hermano. ¿Cómo vamos a quitársela?
Por eso mismo nosotros mismos tenemos que estar fortalecidos. ¿Cómo hablamos de fortaleza, hermanos? Si nosotros pasamos por pruebas, pasamos por cosas, incluso tentaciones, hermanos, y no las vencemos. Nosotros debemos pasar, hermanos, ser fortalecidos para poder fortalecer al otro. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de depender de la gracia de Dios y depender, hermanos, de nuestra fe, de que Él nos salvó. Y saber que Él mismo nos dio nuestro ministerio. Tenemos que ser fortalecidos, hermanos, para fortalecer a otros. En estas cartas, hermanos, no sé si han notado, del 1 al 4 que hemos visto ahorita, Pablo es el que está fortaleciendo a la iglesia. Pablo, preso en el Señor, preso en la cárcel, está fortaleciendo a los hermanos. Mira, yo estoy en la cárcel, yo soy prisionero, pero ellos no me tienen como prisioneros, porque yo soy prisionero de Cristo. Las circunstancias no me van a aprisionar, porque soy prisionero de Cristo. Las cosas que pasan en mi vida, los problemas, mi falta de economía, mi falta de salud, mi falta de esto, eso a mí no me tiene como prisionero. A mí el que me tiene como prisionero es Cristo, porque soy siervo, porque soy esclavo de Él. Y las circunstancias alrededor tienen un propósito. Pero tenemos que entender esto para ser fortalecidos, para estar fortalecidos. Y enseñar a otro que no ha sabido que la fortaleza viene de Cristo. Tenemos que estar fortalecidos nosotros primero, para fortalecer a los demás y enseñarles cómo ellos también pueden ser fortalecidos. Y dice aquí, hermanos, que andéis como es digno. Tenemos que andar como es digno. Déjenme decirle algo, hermanos. Si nosotros no caminamos en nuestra vocación, en nuestro llamamiento, si nosotros, hermanos, no andamos como es digno de la vocación, vamos a caer tarde o temprano. Si nosotros no caminamos como cristianos, si no andamos como cristianos, vamos a caer tarde o temprano. Hermano, la falsedad va a salir, la mentira solamente dura hasta que la verdad aparezca. Si vivimos una vida engañada, una vida de mentira en nuestro cristianismo, hermanos, arreglemos ese asunto hoy. Arregle ese asunto hoy. Si vive en pecado, si vive en cosas que no debe estar, no podrá, hermano, ser fortalecido para fortalecer a otros, porque no va ni siquiera a ser fortalecido usted mismo. Porque se vive una mentira. El cristianismo no es para vivir en mentiras. El cristianismo es para vivir de verdad en lo que hemos creído. Hemos creído en Jesucristo y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Eso es lo que nos motiva, hermanos, a estar fortalecidos para fortalecer a otros. Le hablamos a otros de Cristo y lo que Cristo puede hacer y la nueva vida que Cristo da, pero nuestra nueva vida no se refleja en el exterior. En otras palabras, estoy diciendo que muchos decimos que somos cristianos y por dentro somos cristianos, pero no se refleja en la vida exterior, cuando Cristo mismo dijo que andéis en vida nueva. ¿Cómo vamos a andar en vida nueva? Versículo 4, andéis como es digno de la vocación en la que fuiste llamado. En otras palabras, cumple tu ministerio, como Pablo le dice a Timoteo. Cumple tu ministerio, cuídate de ti mismo. En otras palabras, no te enorgullezcas. Cuídate, que tú también eres hombre. Fortalécete, hermanos. Sabiendo nosotros estas cosas, podemos fortalecernos. Podemos ser fortalecidos. El apóstol Pablo nos está fortaleciendo. Soy preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Capítulo 5. Vamos ahí en la computadora, hermanos. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Yo quiero ser fortalecido en el Señor. Yo quiero fortalecer a otros. Yo quiero ayudar a otros, pero yo quiero que mi ministerio esté basado y esté dado por Cristo Jesús mismo. Quiero que mi fe sea movida por Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe en la cual yo he creído. Entonces, capítulo 5 dice ahí, hermanos, sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios, ¿como qué? Hijos amados. Hermanos, ¿somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, hermanos, entonces podemos, hermanos, imitarle a Él. Imitarle a Él. Y dice versículo 2, y andad, ¿en qué? Amor. En amor,
Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en olor qué? Fragante. Sí, mira, hermanos, el amor en el cual tuvo Jesús. Un amor de sacrificio, un amor que le dolió. Un amor que dijo, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Imagínense. Un amor que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese amor es el que estuvo Jesús. En entregar su vida, en morir por nosotros. Ese es el amor de la que está hablando. Así es, amén. Entonces, si nosotros vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó, de la misma manera que nosotros amamos a Él, a Dios, nosotros debemos amar a los demás. Así es, amén. Un amor que sacrifica. Ahora, ¿qué sacrifica? No sacrifica a Dios, no sacrifica la santidad, sino sacrifica nuestra propia carne, Sí, amén. mis propios deseos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que nos está animando. Mira, no vivas como el mundo. No vivas como el vecino. No vivas como los demás. Vive como hijos de Dios. Así vive. Sé imitadores de Él. Ten el amor que Cristo tuvo. Un amor que sacrifica su carne. Un amor que no tiene sus propios deseos, sino que desea lo que el Padre quiere. Ese es el amor que debemos estar nosotros. Debemos estar fortalecidos. Si nosotros hacemos estas cosas, hermanos, seremos fortalecidos en el Señor. Y eso aún, hermanos, comprueba que tenemos fortaleza en Dios. Cuando podemos sacrificar nuestro propio cuerpo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios. Ahora vamos ahí al capítulo 6, hermanos. Capítulo 6 y último capítulo del libro de Efesios. Capítulo 6, versículo 1. Fíjese ahí, hijos, ¿qué dice? Obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahí le está hablando a los hijos. Anteriormente, hermanos, en el capítulo 5 podemos ver que está hablando de obedecer, de esposa someterse a su marido, amar a su esposa y todo este tipo de cosas. Pero aquí en el capítulo 6, hermanos, nos habla de la obediencia, Está hablándole a los hijos, está hablándole a los padres, está hablándole a los amos, a nuestros jefes, a nuestros supervisores. Si nosotros somos jefes, también cómo tratar a la gente. De eso está hablando. Pero fíjese lo que dice aquí en el versículo 10. Versículo 10. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice ahí, versículo 10, Samuel, en la computadora. Por lo demás, hermanos míos. Dice ahí, versículo 10. Por lo demás, hermanos, y fíjese que está en el último capítulo de la Biblia. Entonces él ya dio todos estos consejos y ya al final, en el último capítulo del versículo 6 de Efesios, fíjese lo que dice aquí. Capítulo. ¿Qué dije? You said first, you said... Ok, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Y este versículo 6, hermanos, es el último capítulo del libro de Efesios. ¿Ahora sí ya? You said this. Ok. You said Me dices después, hijo, porque se me va la mente ahorita, me distrae. Versículo 10 dice aquí, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en dónde? En el Señor. En el Señor. Fortaleceos en el Señor. Ahora, no solamente, hermanos, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, sino también nos dice, ¿y en el qué? En el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. El cristiano está para ver milagros, hermanos, si nosotros deseamos verlos. El cristiano está para ver el poder de Dios, si queremos verlo. Me dijo una persona la otra vez, pastor, es que ¿no crees en milagros? ¿No crees en el poder de Dios? Es que yo no puedo, no es que tu poder, es el poder de Dios en ti. Porque el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad y en mi debilidad. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. En otras palabras, hermanos, si estamos atentos, si somos agradecidos a Dios, si estamos atentos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos darle honra y darle gracias a Él. Y eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros. Porque sabemos que Dios está actuando en nosotros. Dice, y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos agarrar esa fortaleza, hermanos? ¿Cómo? Versículo 11. Vistiéndonos, De toda la armadura de Dios. llenándonos, vistiéndonos de toda la ¿qué? La armadura de Dios.
de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿por qué debemos vestirnos de la armadura de Dios? ¿Sí sabía que si nosotros no tenemos una armadura, va a entrar cosas? Si no estamos fortalecidos, la palabra fortalecidos quiere decir fortaleza. Y fortaleza es como cuando un castillo hace sus paredes y tiene sus fortalezas. ¿Para qué? Para que no entren las flechas del enemigo. ¿Verdad que sí? ¿Sí se recuerdan? Aventaban flechas, venían los soldados en contra de esa ciudad, y esa ciudad tenía muros, y esos muros fortalecían a esa ciudad. Asimismo nosotros, hermanos, para que no entren las flechas del enemigo, para que no entren los soldados del enemigo, las huestes de maldad, para que no entren a nuestra área, a nuestra, como que dice, esfera de vida de nosotros, debemos estar fortalecidos, debemos tener nuestros muros. Ahora, ¿cuál armadura? ¿De nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas, como nosotros pensamos? No, tiene que ser vestidura del Señor. Tiene que ser la armadura, tiene que ser vestidura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. En otras palabras, no podremos cumplir con nuestros ministerios, no podemos cumplir, hermanos, nuestra fe va a menguar, vamos a caer, vamos a tropezar y no vamos a levantarnos. ¿Por qué? Porque nos va a dar, porque no vamos a poder estar firmes, porque el diablo tarde o temprano ataca, y va a atacar, hermanos, y va a atacar, y es mejor estar ya fortalecidos antes de que venga el ataque. Dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Y dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que ¿qué? Podáis resistir el día malo. En otras palabras, no vamos a poder resistir cuando el día venga. Cuando ese día se levante con el pie izquierdo, no va a poder resistir ese día. ¿No han notado, hermanos, que a veces nos levantamos de malas? ¿Sí han notado? Nos levantamos del pie y la verdad no quiero ir, y luego me levanto todo y luego me levanto de malas y el primero que me habla es el primero que la agarra. El que la paga. Es el primero que la paga. Me levanto de malas y todo, y luego mi esposa hace algo que hace un airecito ahí y me molesta pero ¿por qué esto? Da el café y todo, esto está muy caliente. Y le mete un hielo, ¿para qué? Ahora está muy frío. Ay, mi hermano. Y así de frío, y luego que caliente, y luego que esto, y ya mejor, mira, me dice mi esposa, me viene con un agua y una pastilla. Toma, te toca. La chiquitolina. La chiquitolina. Entonces ya la chiquitolina empieza así. Y en vez de tomar la chiquilotina, ¿cómo se dice? Chiquitolina. Chiquitolina y el agüita, debería irme mejor a arrodillar Ahora. y a orar. Amén. Eso es lo que debería hacer. Y agarrar esa fortaleza, y Dios fortalece en este día. ¿Qué estoy diciendo? Señor, fortalece mis emociones. Amén. Fortaléceme, porque los que están alrededor de mí quieren hacerme un bien, pero yo no lo veo porque yo no me siento bien. Y si no me siento bien, Señor, estoy dejando que mi sentir afecten mis emociones, y mis emociones afecten a los demás, cuando los demás no tienen la culpa. A los que más amas. A los que más amas. Entonces, hermanos, dice aquí, va a llegar el día, pero dice aquí en la Biblia, hermanos, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, ¿estar qué? Firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, dice aquí, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Con la verdad, porque sabemos la verdad. Samuel, súbele poquito así a la computadora. Versículo 14. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Porque creemos que es la verdad. Porque sabemos que nuestra fe es la verdad. Porque sabemos que Cristo es la verdad. Porque sabemos que aunque Pablo estaba en prisiones, aún así él podía animar y fortalecer a los demás. Tenemos que estar fortalecidos, hermanos. Fortaleceos en el Señor. Y esa es la manera de fortalecernos, para poder acabar ese día y que todo esté bien y acabar firmes. Pero estamos firmes, hermanos,
de la verdad. Estamos vestidos, hermanos, de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del enemigo. Nuestra fe, hermanos, apaga todo lo malo que venga a nuestra vida. Amén. Yo tengo fe en que Dios me va a ayudar. Si vamos al capítulo 1, dice ahí, hermanos, en el capítulo 1 de Efesios, dice, yo creo, yo estoy fortalecido en el Señor. Yo tengo esa fe, yo tengo mi fe como escudo. Entonces yo creo que por la voluntad de Dios, yo soy lo que soy. Yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy ujiel, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios. ¿Por qué? Porque tengo esa fe. ¿Y por qué tengo esa fe? Capítulo 2, porque Él nos dio vida. Y nos dio vida cuando estábamos muertos. Porque antes yo no podía ir al Padre, pero ya puedo ir al Padre por medio de Jesucristo porque Él dio su vida. Por eso tengo esa fe. Esa fe me mantiene fortalecido. 3, aunque sea prisionero, yo sé, aunque sea prisionero, aunque sea... aunque estén circunstancias actuando en contra a mi favor, aún así yo creo que la administración de la gracia de Dios me va a ayudar porque yo tengo esa fe, porque esa fe es la que me fortalece. 4, aunque esté preso en el Señor, yo sé cómo debo caminar, cómo es digno del Señor, porque yo tengo esa fe, porque yo tengo la fe en el Señor Jesucristo. Mi fe me ayuda a no dudar. Y debo seguir caminando. Capítulo 5. Yo tengo esa fe, hermanos, y estoy fortalecido. ¿Por qué? Porque sé que debo andar en amor, así como mi Cristo estuvo en amor. Andad como imitadores de Dios. Así somos fortalecidos en el Señor, hermanos. Así somos fortalecidos. Orando, versículo 18. Orando en todo, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, ¿en qué? En cadenas, que con denuedo hablé de él. Hable de él como debo de hablar. Esta carta, hermanos, de los Efesios nos habla y nos enseña de cómo ser fortalecidos en el Señor. Y la razón en por qué debemos ser fortalecidos en el Señor. Dios nos ayuda, hermanos. Dios ayuda a cada uno de nuestras vidas a ser fortalecidos. Ahora ya sabemos, hermanos, que podemos ser fortalecidos en Dios. ¿Y cómo debemos ser fortalecidos? Cuando nosotros estemos fortalecidos, hermanos, y tengamos esos muros, esas barreras en contra del enemigo, entonces nosotros, hermanos, podremos invitar a alguien para que venga y también ayudarle a esa persona a ser fortalecida en el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que podemos hacerlo en esta vida. Es la única manera que podemos ser reales, que podemos ser cristianos, verdaderamente cristianos. Cuando somos verdaderamente cristianos, hermanos, no nos va a afectar tan fuerte las enfermedades. Sí, vamos a doler, sí vamos a sentir, sí nos vamos a preocupar, sí vamos a llorar. Eso es normal, hermanos. Pero vamos a estar fortalecidos. Y nunca, hermanos, escuche, nunca vamos a negar nuestra fe. Así es. Nunca. Amén. Y Señor, pero ¿por qué me tienes así? Y Señor, pero ¿por qué esto? Mejor decir, oh Señor, enséñame el propósito el cual estoy así. Enséñame el propósito que tú quieres, en el por cual yo estoy así. ¿Qué es tu propósito, Señor? Y mientras encuentro ese propósito, hay que caminar en el Señor. Porque entre menos nos alejemos de Él, entre más nos alejemos de Él, disculpe, menos podremos saber cuál es la voluntad de Dios. Menos. Fortalezcámonos, hermanos.
en el Señor, fortalecidos en el Señor. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, gracias.